¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a poner a prueba una videocámara de la marca Sony Handycam modelo CCD-TRV68 sistema NTSC, la cual es del formato High 8, ¿ok? De las cintas de 8 milímetros. Existe el formato Video 8, High 8 y Digital 8. ¿Ok? Esta videocámara acepta grabaciones realizadas en formato Video 8 y High 8. ¿Ok? Si tienes cassettes que fueron grabados en Digital 8, esta videocámara no te sirve. ¿Ok? Necesitarás una videocámara Digital 8 para poder correr esas grabaciones que, como su nombre lo dice, son grabaciones en formato digital. ¿Ok? El High 8 y Video 8 todavía son grabaciones análogas y por lo tanto pues no es compatible. ¿Ok? En este video vamos a poner a prueba esta videocámara con varios videocassettes que tengo repartidos aquí en Video 8, High 8 y un videocassette que contiene grabaciones mixtas entre Digital 8 y High 8. ¿Ok? Entonces, si quieren ver cómo funciona esta videocámara y todas sus características que podemos hacer, quédense a ver este video. No sin antes apoyar con un like, compartir y desde luego suscribirse para no perder actualizaciones. ¿Ok? Bueno, comenzamos con el año de manufactura de esta videocámara, que fue en marzo de 2001. Ya son 24 años de antigüedad, y a pesar de esos 24 años de antigüedad, simplemente con ver su país de manufactura, Made in Japan, que pues bueno, ya con eso lo dice todo, aún sigue ofreciendo muy buena calidad de reproducción para aquellos que quieren rescatar o transferir grabaciones antiguas a formatos modernos o digitalizar. Esta es una muy buena opción para ello. ¿Ok? Por lo que les acabo de mencionar, compatible con Video 8 y High 8. ¿Ok? Las primeras videocámaras Video 8 eran compatibles con solamente Video 8, es decir, no pueden leer el High 8 ni el Digital 8. ¿Ok? Video 8 puede leer, eh, perdón, High 8 puede leer Video 8 y High 8 más no Digital 8. ¿Ok? Existe un artículo aquí en internet que está muy suave, y en ese artículo pueden ustedes encontrar varias eh, mucha información. Ahorita lo estoy buscando, ya lo voy a encontrar ahorita. Ok, vamos a ver, les voy a mostrar aquí en cámara. Ok, va a ser esta página, ya la encontré. Vamos a ir, por ejemplo, esta página está muy suave. Digital 8 contra High 8, y lo van a encontrar así. Ok, la página es everpresent.com. Ok, ahí lo van a encontrar, y pues una guía completa acerca de las videocámaras. Viene información muy importante, muy pues sí, muy útil. Ok, para aquellos que desean pues conocer más acerca de estas videocámaras. Ok, entonces, bueno, a grandes rasgos, esta videocámara física y estéticamente está muy bien. Todavía, a pesar de 24 años de haberse lanzado al mercado, pues todavía está muy bien. Trae su pila. Muchas de ellas ya no la traen la pila, entonces esta videocámara todavía la trae. Y de hecho, allá al fondo, ahí podemos apreciar su cargador y cable de corriente alterna, que desde luego van incluidos en el paquete. ¿Ok? Aquí por el otro lado de la videocámara, pues está el logotipo de High 8. Ok, tiene antorcha incandescente. Ok, la lente está perfecta, está sin problemas. Ok, y tiene calidad de sonido estéreo. Ok, esta es una luz que se enciende cuando estás filmando. Ok, y para aquellos que les gusta hacer grabaciones de noche o simplemente dar imagen en tiempo real pero con visión nocturna, esta viene con
visión nocturna, la cual está bastante bien. Ahorita lo vamos a poner a prueba. Ok. Y bueno, en la parte superior están los controles de reproducción, el control para encender la antorcha. Ok. La palanquita del zoom en este caso no está funcionando. Se siente como que sí, mira, sí se mueve normal como debería ser, pero no obedece el control del zoom. ¿Ok? De igual forma los vamos a mencionar que el visor en este caso tampoco está dando imagen. ¿Ok? Si diera imagen sería en blanco y negro, pero no está dando imagen en lo absoluto. ¿Ok? Para ese caso no hay que preocuparse porque vamos a tener lo que es el visor, perdón, el monitor. El monitor está en buena condición y se ve perfectamente aquí lo que esté reproduciendo. Ok. En la parte interna vamos a ver controles para lo que es el tiempo, la fecha, desplegar la información, título, menú, resetear o restaurar reiniciar el contador. Ok, este es un botón de reiniciar o resetear la videocámara, controles de volumen. Ok, exposición, si quieres hacer que la imagen sea más clara, más oscura de forma manual. De igual forma lo puedes hacer aquí con el enfoque. Si quieres enfoque automático o manual, con la perilla vas a poderlo hacer de forma manual. Ok, efecto de fader, luz de compensación o de fondo, salida para audífonos de 3.5 milímetros. Esta es la entrada para el adaptador de corriente directa, que siempre he dicho que es como una T invertida. Bueno, es como si fuera una T, una línea recta y un piquito así, la T. Ok, control de funciones o modos. En este caso está apagado, pero si presionas este botón verde, giras hacia arriba, todo hacia arriba, presionando el botón verde y girando vas a ir a lo que es player, que es para reproducir los cassettes, y presionando y todo hacia abajo, bueno, que en este caso el giro sería para acá, es modo cámara, es decir, modo filmación. Ok, el visor de hecho tiene un ajuste aquí abajo para darle más nitidez, etcétera, en dado caso que funcione, pero en este caso nos vamos a ahorrar ese paso porque no está respondiendo. Ok, ¿qué más nos falta? En esta sección vamos a ver lo que es salida para super video. Ok, usando el cable indicado, el cable correcto, salida para super video out, audio y video out de 3.5 milímetros, que es el que vamos a usar. Y bueno, este es otro control que no lo vamos a usar. Ok, ¿qué más? La empuñadura pues está desgastada, ya no se alcanza a leer la marca del fabricante. Igual la gamuza está así como que ya deteriorada. ¿Qué más? Bueno, lo vamos a dejar ahorita así descubierto. La mayor parte de la prueba vamos a hacerlo con la batería instalada. Digo, ya lo puse a cargar la videocámara y registró un máximo de 270 minutos, tanto para filmar como para reproducir cintas. Entonces vamos a ver qué tan cierto es que pueda sujetar o bueno, aguantar ese tiempo. No quiero decir que van a hacer un video de 270 minutos, pero vamos a hacerlo lo más que se pueda con la batería. Si en dado caso que no aguante, allá tenemos el cargador y lo conectaremos. Ok, bueno, entonces a grandes rasgos eso es, no hay así como que mucho que decir. El número de serie vamos a verlo una vez. Terminación 397. Ok, fabricado en Japón. Ahí está el modelo nuevamente. Trabaja a 7.2 volts en corriente directa. Ok, y por aquí una parte que es donde dice, ahí está, marzo 2001. Ok, está marzo de 2001. Y bueno, ok, entonces esta videocámara ya mencionamos que la palanquita del zoom no obedece, no se puede alejar ni acercar porque no está funcionando el zoom.
el visor no hay imagen y va a tener dos detalles más con respecto a los controles. Aquí en la parte superior están los controles de reproducción. Entonces, al momento de insertar el cassette, muchas veces, en ocasiones, el cassette por sí solo se va a comenzar a reproducir sin haberle pulsado playback. En otras veces va a suceder lo mismo, pero en lugar de reproducir, por sí solo va a comenzar a rebobinarlo. Es decir, los controles de esta área en ocasiones como que se cruzan, ¿ok? Algo sucede aquí que se cruzan las funciones y necesitas pues detenerlo manualmente para pues evitar que haga comandos que no estás pidiendo, ¿ok? El otro detalle importante, lo voy a mencionar aquí en este video, va a ser con respecto a cómo vamos a expulsar el cassette. Tiene un detalle con respecto a expulsar el cassette. Levantamos aquí y debajo de esa tapita ven este botón. Ese botón dice Eject, que es expulsar. Ok. Entonces, la manera correcta de expulsar el cassette, o cómo funcionaría normalmente si es que estuviera operando pues de forma normal, es abrirla y ese botón azul, presionarlo y ya con eso estaría expulsando el cassette. Sale y se abre, ok. Pero en este caso, si lo ven, está en posición ángulo de 90 grados recto, no está obedeciendo en esa posición, por lo cual vamos a tener que inclinarlo un poco, esta tapita, aproximadamente 45 grados de inclinación, es decir, la mitad de los 90 que ya dijimos. Presionarlo. Ahí sonó. Y solamente de esa forma va a poder abrir la compuerta del cassette. Ok. Si ustedes no lo hacen de esa forma, el control no va a obedecer. Aquí, por ejemplo, todo recto no obedece, pero como que lo cerramos un poco, pulsamos. Ahí está. De hecho, ahí lo va a abrir. Ok. Una tercera vez. Ahorita lo vamos a hacer muchas veces porque tengo cerca de 10 cassettes para probar. Entonces va a ser así. Y otra vez. Ahí está. Tiene que estar esta pieza inclinada aproximadamente 45 grados para poder que abra la compuerta del cassette. Ok. El resto de las funciones, lo que es sobre todo reproducir, sin problema. Ok. Ok, ahorita la videocámara está apagada. Vamos a encenderla. Antes de conectarla al televisor, vamos a encenderla para mostrar aquí brevemente las funciones. Entonces vamos a pasar a modo cámara. Presionamos este botón verde, mira. Presionamos el botón verde, giramos hacia acá y ya entramos a modo videocámara. Ok, si se fijan, no se ve nada por el visor, pero vamos a abrir aquí lo que es el monitor y ahí sí se va a ver. Ahí está. Vamos a poner aquí una figurita. Ok, vamos a poner aquí a nuestra mascota. Ahí se ve bien. Ok. Y vamos aquí a hacer un acercamiento al monitor. Y ahí vemos que se observa muy bien. Tenemos todavía 284 minutos para filmar y para reproducir. Ok. Las grabaciones que se van a efectuar serían en formato High 8 a calidad estándar Play. Ok. Standard Play. Y ahorita el contador de tiempo está en ceros, indica que no hay cassette al interior, lo cual es correcto. Ok, entonces, ok, aprovechando que estamos enfocando a nuestra mascota, vamos a encender la antorcha con el botón de light.
Ahí está, es una antorcha incandescente. Vamos a apagar la luz y así se ve, ok. Ahí está, es una antorcha incandescente. Ese tipo de iluminación sí te va a comer más batería, así es que pues solamente es un poquito, ok. Ahí está la antorcha incandescente. La apagamos. Tiene modos de la antorcha. Un modo automático, mira. Vamos a encenderlo otra vez. Ahí está en modo automático. Ahí está, dice automático. Ok. Entonces, vamos a dar el ejemplo. Si yo le aviento la luz del celular, se tiene que apagar. Ahí se apagó. Se la quitamos y automáticamente debería encenderse otra vez. Ok. Vamos a ponerlo de frente para que sea más efectivo. Ahí está, solo se encendió porque aquí enfrente de la videocámara es una zona que hace sombra. Ok, vamos a darle saturar de luz. Ahí está. Y otra vez. Ese es el modo automático. Otra pulsación, queda modo manual. Y una tercera pulsación. Ahí está, ya se apaga. Ok, el botoncito este está como que sí le tienes que presionar así profundo para que dé esa, para que entre el comando. Ok, vamos a enfocar otra vez y aquí el zoom pues no está dando nada. Ok, vamos a aplicar lo que es visión nocturna, aprovechando que estamos aquí con nuestra mascota y le vamos a dar visión nocturna. Mira, vamos a ir aquí y vamos a activar visión nocturna, night shot. Apagamos toda la luz y vean que está completamente a oscuras y lo alcanza a detectar. Ahí está, night shot. Ok, nos quedan 279 minutos. Ok, quitamos el night shot, se va a ver oscuro. Ponemos night shot otra vez y ahí está. Ok, el enfoque automático le sirve bastante bien. Okay, vamos a encender aquí la luz, quitamos night shot y otra vez se ve normal. Ok, la batería pues se mantiene por lo visto. Ok, hay otras baterías que cuando ya de plano están en las últimas, rapidísimo se dan unos bajones tremendos, pero ahorita parece que está marchando todo bien. Ok, vamos a quitar, bueno, lo dejamos mejor y vamos a hacer una grabación. Ok, aunque bueno, no sé si sea normal en este modelo o sea un quinto detalle que tenga, pero lo que es el audio, generalmente lo podemos escuchar por aquí, que es una pequeña bocina, pero en este modelo no estamos logrando escuchar nada. Entonces, forzosamente para poder escuchar el audio vamos a tener que conectarnos al televisor, usar este cable de 3.5 milímetros que es de audio y video. Son el blanco, rojo y amarillo. ¿Okay? Entonces vamos a introducir un cassette para poder hacer la primera grabación de este video. Ok, vamos a abrirlo así de costado, presionamos y vamos a utilizar un videocassette de los que tenemos aquí. En este caso va a ser este de Sony Hi8, exclusivamente para equipos Hi8. Ok, entonces vamos a introducir el cassette. Ok, cerramos. Ok, y aquí por ejemplo en la pantalla ya nos desaparece el icono del cassette y ahora dice que está en modo de espera. Entonces vamos ok, vamos a hacer lo siguiente, voy a cambiar a modo playback, voy a regresar al cassette
Ok, que se regrese. De hecho creo que ya estaba. Ok, 231 minutos. Ok, muy bien. Regresamos a modo cámara. Y ahora sí vamos a filmar. Ok, en este modelo de videocámara solamente tiene un solo botón de grabación, que está aquí. Ok, y vamos a grabarlo. Ok, ahí está grabando. Grabación de prueba, grabación de prueba. Equipo Sony Handycam High 8. Estamos grabando. Vamos a hacer un movimiento de paneo. Ok, aquí el zoom no nos está respondiendo. Vamos a aplicar Night Shot. Ok, y quitamos finalmente el Night Shot. Ok, finalizamos. Ok, vamos a cambiar modo reproducción. Ok, y vamos a activar la información en la pantalla. Playback. Ok, me está haciendo falta, perdón, regresar desde luego la cinta. Ok, son como cerca de 21 segundos aproximadamente. Ok, ya está reproduciendo lo que acabamos de filmar. Ok, solamente que el audio no lo está dando. Tal vez ahí estamos subiendo el volumen al máximo. Ok, pero el audio no lo está dando por el altavoz, no escuchamos absolutamente nada. Ok, ahí está. Vamos a parar y regresamos de nuevo. Ok, ahora vamos a conectar el cable hacia el televisor. Vamos a encender el televisor y vamos a conectar nuestro cable a la videocámara. Aquí donde dice audio y video. Ok, ahí está, listo. Ok, muy bien, ahí está conectado, el televisor ahí está listo, y ahora vamos a poder visualizar el contenido y escucharlo en la pantalla. Ok, si ustedes lo quieren dejar así abierto el monitor, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Entonces ahora vamos a ver qué tal se ve y se escucha en la pantalla. Ok, vamos a subir aquí volumen. Ok, vamos a dar playback. Ya está, vamos. Ok, ahí está grabando. Grabación de prueba, grabación de prueba. Equipo Sony Handycam High 8. Estamos grabando, vamos a hacer un movimiento de paneo. Ok, aquí el zoom no nos está respondiendo. Vamos a aplicar Night Shot. Ok, y quitamos finalmente el Night Shot. Ok, finalizamos. Ok, y ahí vimos que efectivamente sí se puede escuchar y observar la imagen con muy buena calidad de acuerdo a las características del equipo. Ok, esta videocámara sí puede filmar en ambas visiones, visión normal y visión night shot. Ok, sin problema. Ok, vamos a extraer este videocassette. Ahí está, sin problema. Aquí lo atrapé en el aire. High 8. Ok, vamos a dejarlo por aquí. Es muy importante, vamos a hacer un paréntesis, a estas videocámaras realizarles cada cierto tiempo limpieza con cassette limpiador, como lo es en este caso. Estamos utilizando un Maxell, el modelo es BP203 Head Cleaner. Lo pueden encontrar en internet de varias marcas, es de mucha utilidad. Incluso esta videocámara no quería reproducir ciertos cassettes y pues bueno, ya se le hizo una limpieza. Creo que se corrió como 2 veces este cassette
Ustedes pueden correrlo unas 3-5 veces. Al final de este video voy a correrle otra vez este cassette para que ya esté pues limpio, quede ya bien, y se va a flejar en celofán para que no le entre nada de polvo ni ningún tipo de factor ambiental contaminante. Ok, ese tipo de videocassettes es limpiador, y hacerle limpieza periódicamente va a hacer que la calidad de imagen y sonido siempre estén al mejor punto. Ok, bueno, entonces vamos a echarle un vistazo aquí a lo que es el tiempo de la batería, y vemos que pues bueno, todavía tenemos 226 minutos, que es bastante bien. Ok, vamos a mencionar también que aquí, cuando es cassette High 8, se pinta el símbolo del High 8, y cuando es normal desaparece esa, esa leyenda. Cuando digo normal me refiero a que es un cassette Video 8. Ok, los cassettes Video 8 van a hacer, por ejemplo, estos que dice solamente el número 8. Ok, y los que son High 8, pues bueno, ya lo vieron, te dice principalmente aquí el símbolo del High 8. Ok, habrá otros que son Digital 8. Por aquí tenía un cassette, pero bueno, por ejemplo, este cassette está hecho para los dos, que es High 8 y Digital 8, D8. Ok, entonces bueno, vamos a darle reproducción. Bueno, vamos a agarrar este último cassette, el que les acabo de mostrar, que es compatible con los formatos, y pues yo lo marqué aquí con D8 porque son las que lo uso más para grabaciones digital. Y vamos a correr qué tantas grabaciones tiene. Okay. Las que son Digital 8 no las va a aceptar, pero las que son High 8 sí las debe de visualizar. Okay. Vamos a darle playback. Todo lo vamos a ver en la tele. Sí, rojo y blanco, blanco y amarillo y rojo. Tiene que ser blanco y abajo. Sí, es ese, sí, es ese. Ok, ahí paramos. Ya por ejemplo, cuando se muestran esas distorsiones, esas rayas que vieron, probablemente sea una grabación en Digital 8, y por eso ya no se puede ver. Okay. Pero el cassette, la grabación que acabamos de ver, pues es lo más seguro. Si no es Video 8, es High 8. Okay. Realmente no presté atención aquí al icono, pero ahorita lo vamos a hacer con otros cassettes. Okay. Entonces vamos a usar, tenemos 3 cassettes que son High 8. Ok, vamos a poner acá, y tenemos 5 videocassettes que son Video 8. Ok, todos ellos lo vamos a reproducir aquí. Ok, vamos a empezar con High 8. Ok, y vamos a prestar atención aquí que se pinte el icono de High 8. Eso te va a indicar que esa grabación o ese cassette contiene material que fue en High 8. Ok, fue capturado en High 8. Ok, vamos a darle playback. Playback. Playback, a ver. Estos controles de repente como que se cruzan las funciones. Tal vez ya con el uso ya se normaliza un poco. Ok, aquí estamos viendo grabaciones. Esta es una grabación en High 8, mira. Ahí estamos viendo el icono de High 8. 222 minutos, High 8, calidad SP, Standard Play. Y estas son las grabaciones que tiene. Ok. Así brevemente, no nos vamos a enfocar mucho por el tema de los infantes, pero mira, ahí está. Ok. Y ahí está.
Muy bien. Ok. No me había dado cuenta que estaba una música de fondo, a ver si no me cae copyright por eso. Ok, es una de las cosas que me choca de YouTube, la verdad, el copyright. Ahí seguimos viendo parte del contenido. Estoy volviendo a mostrar porque no sé si me caiga copyright por eso y tengo que recortar el video. Hay gente de repente que se molesta y dice que por qué corta el video. Es precisamente por eso. Porque hay una musiquita de fondo y si YouTube la detecta, pues bueno, ya te cae copyright. Ahí está. Ok, entonces vamos a extraer este cassette. Ahí está. Este control para expulsar que esté inclinado. Recto es como debería funcionar, pero en este caso solamente inclinado. Ahí está. Es una Hi 8. Vamos a ir con este otro cassette. Este es de una grabación fija como de un crucero de carros, así es que casi no se va a notar mucho movimiento, a excepción de que pase un vehículo por ahí. Es como una grabación de vigilancia, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a ver. Hasta ahorita no se ha puesto solo el playback, lo tengo que hacer manual. Ok, ahí está, mira. Esta es una grabación de un punto fijo. Vamos a darle audio. Ok. Y estamos viendo que también es una grabación en vídeo 8. Perdón, Hi 8. Ahí aparece. Hi 8. Ok. Aquí como que ya no sé si se grabó algo encima o hasta ahí llega la grabación. Vamos a esperar un poquito. Ok, igual si no lo podemos regresar. Ok, vamos a darle stop. Ah, ok, ahí está, de nuevo. Sí, entonces sí se grabó algo encima. Tal vez fue una grabación en Digital 8 porque no la pudo visualizar. Ahí seguimos. Okay. Ahí disculpen el repentino interferencia que se dio. Okay. Estábamos aquí entonces en Hi 8, calidad estándar play. Okay. Nos quedan todavía 2:18 minutos. Y pues bueno, se ve bastante bien. Esas rayitas que se atraviesan son, mira, ahí está. Ok, es un punto fijo, pasan los vehículos. Ok, es tal cual como se grabó el video. Ok, ok, vamos a darle adelantar. Ok, bueno, aquí le quise dar adelantar, pero parece que me entendió como que quise parar. Mira, porque aquí paró. Sí, sí paró. Vamos a darle playback. Y ya le di playback, pero en realidad me está regresando la cinta. Okay. Es el problema que tiene, que a veces los comandos aquí, los botones como que no obedecen exactamente la función que quieres hacer. Mira, aquí le di playback y se está regresando. De hecho no quiero que se regrese, pero lo está haciendo. Ahora sí dio playback. Es aleatoria esa falla. Vamos a tratar de adelantar. Ahí está. Era lo que quería hacer, pero pues los controles interpretaron otra cosa. Estamos adelantando. Sí, estamos adelantando. Por lo visto un crucero muy tranquilo porque casi nadie pasa por ahí. Ok, vamos entonces a expulsar este cassette. Ok, Hi 8.
Vamos con el tercer High 8. Tercero y último High 8. Ah, solito se puso play. Ok, les digo, se comporta bien aleatorio. Undone bed and my cell phone. And up there's my brother's bed where he pees in. Shut up. And this is our Ahí está. TV that we watch. It's my grandma's bed. She did laundry, so there's laundry on the bed. This is our bathroom. Ok, unas grabaciones que están haciendo aquí unos niños y pues bueno, ok. Hay partes que se corta también porque de pronto pues se hicieron grabaciones encima o simplemente pues ahí pararon el video, ok. Vamos a tratar de darle hacia adelante. Es que estos comandos de repente obedecen, de repente no. Ok, bueno, hasta vamos a regresarlo todo. Ok, tal vez... Ok, playback. A ver si aquí encontramos mejor material. Ok, lo voy a adelantar. Ahí está. Ok, ahí está el material. Le quité el sonido, pero realmente pues ahí está, dando imagen. Ok. Y esta es una grabación también. Es High 8. Ahí lo vemos. High 8, calidad Standard Play. Ok. Nada más que la grabación pues tiene mucho movimiento. Ok. Son grabaciones que se hicieron pues en equipos diferentes, en diferentes épocas. Vamos a ir con otra grabación. Vamos a pasar a los cassettes video 8. Okay. Este es el tercero, High 8. Y ahora vamos a ir con estos. Ok, empezando por este. Estas grabaciones sí están mejor. Playback. Ok, es aquí un evento de una boda. Obviamente hay música de fondo. Vamos a darle audio. Ok. Ahí está. Y aquí se ve también en la pantalla, mira. Perfectamente. Aquí por ejemplo ya desaparece el símbolo de High 8. Lo que les decía que son grabaciones en vídeo 8. Es decir, grabaciones en 8 milímetros normal. Ok. Ahí está. Ok, todo bien. Otra vez audio. Ok, hasta ahí. Vamos a sacar este cassette. Ahí está. Ok, vamos a ir con el segundo video 8. Solito se puso playback, mejor aún. Vamos a darle audio. Y ahí está. Vamos a hacer acercamiento aquí. Ok. Y lo mismo, el icono de High 8 ya no aparece porque son 8 milímetros normal o estándar. Nos quedan 211 minutos. Está bastante bien. Okay. Okay, that's it for this portion of it here. See, there are a bunch of people around here observing what's going on. Ok, vamos a sacar este cassette. Ahí está, inclinado. Tercer cassette, video 8.
Este si no se puso en playback. Ah, me lo quiere regresar. Vamos a pararlo. Ahí está. Playback. Ahora sí. Ok. Octubre de 1997. Nomás. Ok, vamos a ver aquí en la pantalla del monitor. Está. $1997. Casi 30 años prácticamente, ¿no? Ahí está, mira otra vez. Ahí está otra grabación. Todas estas grabaciones han sido en tiempos distintos, con diferentes equipos, lugares, pues épocas, etcétera, ok. Está. Ok. Ese sonido que se escuchaba de fondo es sonido de origen tal cual se capturó la grabación. Muy bien, Casamira. Ok, vamos a expulsar este cassette. Ok, está, video 8. Cuarto cassette. Incluso este cassette ya se le quiere formar aquí como mo, pero por eso al final le vamos a hacer la limpieza. Vamos a correr como unas 3 veces más al finalizar este video. Ok, y no me lo puso en playback. Vamos a darle playback normal. Ahí está. A veces te lo quiere regresar al cassette. Está. Ok, muy bien. Okay. Y por último, nuestra última cinta, la quinta cinta de video 8. Okay. Solito se puso playback. Ok, vamos a quitar la música por copyright. Ok. Están las grabaciones. Vamos a verlo aquí en el monitor. Personas en la noche en la playa. Okay. Igual desaparece la leyenda de High 8 porque son cassettes video 8 estos que tenemos aquí, y estos son High 8. Okay. Aquí la imagen, pues bueno, se ve muy oscuro. Okay. Es de noche y en la playa, entonces calidad estándar play para esa época también. Todavía no estaba el HD. Okay, están grabaciones antiguas. Okay. Vamos a ver si podemos adelantar más esto. Ok, que sea mejor. Las personas aquí en una fogata.
Más vale que sea una fogata y no haciendo un ritual. Ok, bueno, ahí estamos viendo. Y acá lo mismo. 15 de julio del año 2000. Ya 25 años. Tenemos todavía 204 minutos. Ok. Y se ve bien. Ok, vamos a darle audio. Ahí está. Ok, muy bien. Vamos a parar. Y vamos a expulsarlo. Ahí está. Ok. Es un cassette video 8. Ok, muy bien. El cassette limpiador que vamos a reproducir o a tocar ahorita finalizando este video, lo vamos a hacer como unas 3-5 veces aproximadamente, para que quede ya bien, que se le quite lo poquito que tenga de impurezas de estos cassettes, aunque estos cassettes los tengo almacenados bien, incluso dentro de caja, y de la caja en una bolsa para evitar precisamente que le caiga pues contaminantes. Ok, vamos a cerrar aquí. Ok, y pues bueno, de 200, ¿cuántos eran? 280, 279 minutos creo. Finalizamos con 203 minutos. Ok, vamos a cambiar a modo videocámara, pero vamos a bajarle el volumen aquí lo más que se pueda. Ok, modo filmación. Ok, estamos en modo filmación. Y tenemos 202 minutos para filmar supuestamente. Ok, ahí está, nos indica que no hay cassette al interior, lo cual es correcto. Y alcanzamos a ver un poquito ahí de nuestro amigo. Vamos a girarlo un poco, ahí lo estamos viendo ahora sí bien. Ok, nuevamente activando el Night Shot, visión nocturna y visión normal. Ok, ok, vamos a apagar la videocámara. Ahí está. El televisor ya no da imagen de la videocámara. Y pues bueno, todo bien. Desconectamos nuestro cable. Vamos a cerrar aquí el monitor. Ok, muy bien. Y como pudieron ver, pues esta videocámara de 24 años desde que salió al mercado, claro, con sus respectivos detalles, como ya mencionamos, los controles, el zoom, el visor, y el detalle sobre esta compuerta, que tiene que estar como que inclinada, aunque lo normal sería que estuviera así, pero solamente va a abrir estando un poquito inclinado. Incluso ahí está. Ok, así en 90 grados ángulo recto no abre, solamente tendría que ser así. Ahí está. Ok, fuera de eso, ya vieron que la calidad de reproducción que ofrece es muy buena para un producto ya de 24 años, y sobre todo para aquel tiempo que solamente pues estaba la definición estándar, no estaba la alta definición todavía como lo es hoy en día. Ok, bueno, pues ya vieron también que todo lo hicimos con solamente la batería del equipo. No ocupamos realmente el cargador, aunque sí puedes hacer todo lo que hicimos en este video estando conectado al cargador, sí se puede también. Ok, bien, pues de esta forma llegamos al final de este video. Espero les haya servido. Si es así, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse más actualizaciones. Yo soy Bushwhacker, nos vemos en la próxima, que tengan un excelente día y hasta luego. Bye bye.